Día 2. Un lenguaje para la intimidad. Mi esposa y yo hemos estado juntos por bastante tiempo, al grado que hemos desarrollado nuestro propio pequeño lenguaje. Yo puedo decir simplemente "acai" y mi esposa sabe lo que quiero decir. Mire usted, cuando estábamos recién casados, parecía que todo ministerio nuevo tenía alcance internacional en su nombre. Así que Lisa y yo decidimos empezar. Abrazo, conejito, alcance internacional, acai. Nos mirábamos y decíamos, acai. Ambos sabíamos que era tiempo para un abrazo o un besito. Cualquier otra persona que nos escuchara probablemente se estaría preguntando, ¿de qué están hablando estos dos? Sí, parecía un lenguaje tonto, pero era un lenguaje íntimo que solo Lisa y yo conocíamos. Esto es solo uno de los muchos ejemplos de métodos para la comunicación íntima que hemos desarrollado entre nosotros. De la misma forma, orar en nuestro lenguaje celestial nos permite comunicarnos íntimamente con Dios. Alguien podrá decir, pero yo no entiendo lo que estoy orando. No dice la Biblia, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14. Sí, eso es cierto, pero por lo mismo es que el versículo anterior dice, por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. 1 Corintios 14:13. Cuando yo oro o tengo comunión con Dios en lenguas, le pido que me dé la interpretación de mis oraciones. ¿Sabe qué sucede? Ideas, sabiduría y revelación comienzan a despertarse en mi espíritu como burbujas. La mejor manera que conozco para describir esto es como el aire atrapado en burbujas que vienen de las profundidades del mar. Están siendo liberadas de lo profundo de mi ser a la superficie de mi mente o entendimiento. Cuando me cruzo con algo en la Escritura y digo, no lo entiendo, también digo, Espíritu Santo, enséñame. Luego comienzo a orar en lenguas. La revelación tal vez no venga inmediatamente. Usualmente viene más tarde cuando estoy manejando, bañándome, relajándome o jugando golf. De repente me cae el 20. La revelación de estas respuestas son el resultado de la intimidad con el Espíritu. Yo le pedí su punto de vista. Dios le revela sus misterios a los humildes mientras nos humillamos. Pida la guía del Espíritu. Experimentaremos una profunda intimidad y recibiremos más revelación espiritual. La misma verdad se aplica al poder espiritual. Pablo escribió palabras directamente habladas a él por el Espíritu de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder, la gracia de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. La gracia de Dios, la cual es su poder, ha sido otorgada sobre los que son humildes también. A esto se refiere Pablo cuando reconoce sus debilidades. Una medida mayor del poder de Dios descansa sobre usted mientras se humilla y se rinde a la infinita sabiduría de su Espíritu. Esto también es el resultado de la intimidad con el Espíritu. Nuestra sociedad occidental se basa en los resultados. Muchas veces, si no vemos el resultado inmediato de nuestros esfuerzos o inversiones, perdemos nuestra determinación. Lo que debemos entender es que cuando oramos en el Espíritu, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Algunas veces toma tiempo antes de que la revelación salga a la superficie de nuestro entendimiento. Orar en el Espíritu requiere fe, porque comienza donde termina nuestro entendimiento. Reta nuestra fe e incrementa nuestra capacidad para entender la sabiduría de Dios. Orando con el entendimiento. El enfoque de este capítulo es orar en el Espíritu. Sin embargo, orar en nuestro entendimiento es algo extremadamente beneficioso también. Pablo deja claro que debemos orar ambos con el entendimiento y en el Espíritu. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14:15.
Cuando oro con mi entendimiento, mi mente se edifica directamente. Provoca una gran pasión y emociones preciosas. Me conecta con quien sea la persona por la cual esté orando. Lisa, mis hijos, mis amigos, mis empleados, etc. De la misma forma, cuando hablo de mi entendimiento para declarar las grandezas de mi Padre, me embarga un sentimiento de agradecimiento. También hay momentos cuando oro con el entendimiento de acuerdo a la dirección del Espíritu. De hecho, esta es otra forma de orar en el Espíritu. Pero a menudo oro en el Espíritu primeramente, y luego Dios me da la interpretación o el entendimiento de lo que acabo de orar, y palabras de entendimiento fluyen de mi boca como un río. Mientras escribo acerca de la importancia de orar en el Espíritu, no estoy de ninguna manera minimizando la necesidad de orar con el entendimiento. Lo que anhelo comunicar es que una vida saludable de oración incluye ambas, la que se hace en el Espíritu y la que se hace con el entendimiento. La fuente de nuestra vida. Proverbios 20:27 dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Las maravillas del Espíritu de Dios son iluminadas y primordialmente reveladas en nuestro espíritu, no en nuestras mentes. Por eso es que, cuando oramos en el Espíritu, debemos también creer y pedir la interpretación. Esta revelación que el Espíritu Santo da a nuestros espíritus será entonces emitida y ascenderá a la superficie de nuestro entendimiento. Proverbios 25 declara: Como aguas profundas es el consejo, sabiduría, dirección, propósito en el corazón del hombre. Y el hombre o mujer de entendimiento lo sacará. A través del poder de la cruz, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Vea Ezequiel 36:26. Ahora nosotros podemos extraer consejo. El Espíritu Santo es conocido como el consejero de las profundidades de nuestro corazón renovado. Esto se confirma en las palabras de Jesús en Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Este verso también me trae a la mente Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, ríos de agua viva. Juan establece con claridad que Jesús dijo: los ríos de agua viva que broten de su interior serán el Espíritu. ¿Por qué compara Jesús al Espíritu con el agua? El agua transmite vida y energía. Sin ella la vida en la tierra dejaría de ser. Lo que Jesús está diciendo al referirse al Espíritu como ríos de agua viva es que el Espíritu es la misma esencia de vida. Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. ¿De qué conocimiento está hablando Dios? Él está hablando específicamente acerca de sus caminos y propósitos. Las buenas noticias son que Dios nos ha enviado su Espíritu para que podamos vivir una vida a plenitud, la cual proviene del conocimiento de su corazón. Es imposible servir a Dios sin poseer un entendimiento de quién Él es, así como los miembros del equipo de mi ministerio no me pueden servir sin antes conocer mi corazón. Mientras leemos la palabra de Dios y pasamos tiempo en oración, el Espíritu nos revelará el corazón de Dios. Esta es la llenura que necesitamos para vivir una vida de gozo. Nehemías 8:10 declara: el gozo del Señor es mi fortaleza. En otras palabras, cuando nos deleitamos en Él, experimentamos el renuevo de su Espíritu, recibimos fuerzas para lo que nos espera. Y no sé de usted, pero yo no quiero vivir ni un día sin su gozo. Los misterios de Dios. De esta escritura en Proverbios y Juan, podemos ver que el agua que sale de nuestros corazones
contiene los misterios o secretos de la sabiduría de Dios. También sabemos que Dios revela estos misterios a través de su Espíritu. Así que vamos a mirar nuevamente lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:7. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La traducción de la palabra misterio en griego no significa misterioso o dudoso. Literalmente significa escondido o no manifestado completamente. Imagíneselo de esta manera. Usted se encuentra en un restaurante de alta alcurnia. Llega el chef a su mesa para determinar cuáles son sus preferencias culinarias. Entonces le prepara una comida a su gusto particular. Cuando la comida está lista, un mesero llega y pone el plato frente a usted. Como es un restaurante tan exclusivo, la comida permanece cubierta hasta que llegue el tiempo de revelar lo que hay. Usted sabe que lo que está frente a usted es su comida, pero hay cierto misterio que rodea este platillo. Cuando el tiempo llega, el mesero dice, «Aquí está», y remueve la tapa del plato. Ahora usted puede ver la comida que el chef le preparó. No es como si la comida no hubiera existido antes que la destaparan. La comida estaba presente antes de que usted supiera. El mesero reveló el misterio de su cena. El chef siempre supo lo que era, pero para usted era un secreto hasta que fue destapado el plato. Por su espíritu, Dios remueve la tapa de sus planes escondidos, sus misterios. A través de la asociación con el espíritu, ahora podemos. Mas hablamos sabiduría o consejo de Dios en misterio, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:7, 12 y 13. Más tarde en la misma carta, Pablo escribió, «Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». 1 Corintios 14:2. ¿Puede ver la correlación? Cuando oramos en lenguas, hablamos los misterios de Dios. Ya sabemos que estos misterios están escondidos en lo profundo de nuestro corazón. Vea Proverbios 25. Y salen de nosotros cuando los ríos de agua viva, de la sabiduría del Espíritu, florece. Vea Juan 7, 38 y 39. Por lo tanto, orar en lenguas nos edifica porque saca ríos de agua viva, la misma esencia de la vida, para que podamos entender el consejo más profundo del Espíritu mismo. Como mencioné con anterioridad, han habido muchas ocasiones en las que me he encontrado con alguna escritura que sobrepasa mi entendimiento. Cuando esto sucede, oro en el Espíritu y el entendimiento comienza a fluir. En numerosas ocasiones he estado en el proceso de escribir un libro cuando de repente me topo con una pared. Parece que no tengo nada más que decir. Lo único que puedo hacer al llegar a este punto es salirme de mi computadora y comenzar a orar en lenguas. Cuando hago esto, me encuentro muchas veces sorprendido por la nueva revelación. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Los ríos de agua viva del Espíritu de Dios están fluyendo desde mi corazón. Si usted no está en comunión con Dios, entonces ciertos misterios continuarán escondidos de su mente natural. Estos misterios pueden incluir a qué iglesia debe ir, con quién se debe casar, qué trabajo debe tomar, qué casa debe comprar, cómo orar por sus líderes, cómo ser mejor esposo o esposa, cómo manejar algún reto que esté encarando con uno de sus hijos, cómo sobresalir en su trabajo y mucho más. ¿No está feliz de saber que Dios no nos dejó para que figuráramos la vida a través de nuestro propio entendimiento? A través de su Espíritu podemos descubrir sus planes, lo que es mejor para nuestras vidas, y de esta manera disfrutar la paz que nos prometió.